Buenos días. La 62ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a este tercer día de actividad de la Semana de Seguridad Social, que se realiza del 27 al 30 de abril del presente año en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. De este modo, iniciamos con nuestro tercer panel titulado Experiencias de evaluación de la reforma Pensiones en Chile. Para esto cedemos la palabra a nuestro moderador, el doctor Alejandro Villagómez Amezcua, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Agradezco al Senado esta invitación, al senador Mayans. Es un honor poder participar en esta mesa, ser moderador y sobre todo con los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Augusto Iglesias Palau, que fue integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional del 2006. Tenemos a Hugo Cifuentes Lillo, que es integrante de la comisión actual, también asesora sobre el sistema de pensiones del 2014, y parece ser que el senador Chaguán no nos acompañará. Se nos perdió el día de hoy. Bueno. Pero bueno, tenemos un tema muy interesante, seguramente va a ser nos va a enriquecer mucho y tendremos seguramente mucha información, experiencia chilena. Como ustedes saben, el caso chileno sí son prácticamente los que inician estos procesos de reforma en América Latina de los sistemas de pensiones, van marcando la pauta dada su experiencia, y muchos de los otros países que hemos reformado necesariamente siempre hemos tomado como referencia la experiencia chilena, para bien o para mal. Evidentemente estos sistemas tienen muchas aristas, tienen muchos elementos de donde se pueden ir mejorando, se pueden ir perfeccionando, y definitivamente la experiencia chilena es fundamental en este proceso. Así que yo estoy seguro que este panel va a ser muy interesante, y además son dos panelistas que han participado o que están participando activamente en la discusión, en el debate para el diseño o rediseño del sistema del programa de pensiones en el caso chileno. Así que, sin más, iniciaremos esta sesión. Voy a dar la palabra conforme me los pusieron acá en la lista. Un poco la dinámica sería una participación inicial de unos 20 minutos. Como seguramente esto genera debate, daremos posteriormente una réplica de unos 5 o 10 minutos. Creo que tenemos tiempo suficiente, y después abriremos a las preguntas, que tengo entendido las van a escribir en unas boletitas que se están repartiendo y nos las harán llegar para ampliar la discusión y el debate junto con la gente, con ustedes. Así que vamos a iniciar con la participación de Augusto Iglesias Palau. Déjenme, como les comenté, es integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional de 2006, la famosa Comisión Marcel, si no me equivoco. Es ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Economía de la Universidad de California de Estados Unidos. Ha sido socio y director de la consultora Prima América S.A., investigador del Centro de Estudios Públicos y del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica, profesor en diversas universidades, integrante del Consejo de Administración de diversas empresas, miembro del Consejo Técnico de Inversiones del Sistema de Pensiones de Chile y del Consejo Académico del Instituto de Estudios Bancarios. Ha participado en proyectos relacionados a reformas del sistema previsional en 17 países, tanto en América Latina como en Europa Central y del Este, y ha asesorado a diversas entidades internacionales. Dirigió el proyecto Análisis Estratégico para el Desarrollo de una Afore en México en 95 y el de Reforma de Pensiones de Paraguay. Consultor del Banco Mundial, autor de numerosos artículos sobre materias previsionales y de un libro de texto para el estudio de la economía. Y, como mencionaba, fue miembro de la Comisión Marcel. Así que le agradecemos. No pregunté, Fernando, si quisieras dar algunas palabras iniciales. Adelante. Perfecto.
Muy buenos días. Es un triple honor poder estar acá esta mañana. Primero, por haber sido invitado a México a hablar de pensiones. Segundo, por haber sido invitado por el Senado mexicano. Es un verdadero honor y que agradezco. Y en tercer lugar, poder hablar con ustedes en una sala que lleva el nombre del insigne Octavio Paz. Le da más realce y para mí más importancia incluso a este evento. Mi relación con México es larguísima. Comencé a venir a este país antes que la mayoría de ustedes naciera y no he dejado de hacerlo. Me siento parte de los esfuerzos que han hecho por ir mejorando su sistema de pensiones y debo decir que me llama la atención y también siento como un honor en que estén mirando la experiencia chilena. Es difícil, viniendo allá a un país muchísimo más chico que ustedes, tratar de decantar qué experiencias pueden ser útiles para el debate que están teniendo ahora y ese es el esfuerzo que voy a desarrollar en los próximos minutos. En las láminas de repente uso la palabra lecciones. Olvídense de esa palabra, no hay ninguna lección que le podamos dar en nuestro sistema de pensiones a nadie. Tenemos un sistema de pensiones que creemos que nos sirve bien o mal a nosotros, pero sí, estudiando sistemas de pensiones comparados, un país con otro, se pueden identificar algunas prácticas para tratar de imitar y otras para evitar. Entonces, esto más bien es una exposición, traté de hacer un destilado de aquellos aspectos de nuestro sistema de pensiones y de la discusión que estamos teniendo hoy día de pensiones en Chile que pudiesen ser relevantes para la discusión de ustedes. Pero les repito, aquí no hay ninguna lección que dar. Para partir con contexto, la próxima lámina, por favor, contarles cómo está organizado nuestro sistema de pensiones hoy día. Tenemos el sistema de pensiones estructurado en lo que llamamos 3 pilares. Hay un primer pilar que llamamos pilar solidario, que se financia completamente con fondos del presupuesto público, y este pilar paga pensiones y complementos de pensión a los pensionados pertenecientes al 60% de las familias de menores ingresos en Chile. ¿Cómo funciona esto? Todo adulto mayor en Chile, al llegar a los 65 años de edad, tiene el derecho a recibir una pensión. Ese derecho se manifiesta ya sea en la pensión propia, en la que el pensionado recibe producto de las cotizaciones que él pagó durante la vida, o si no recibe pensión propia porque no pagó cotizaciones, una pensión que le da el Estado. ¿Ya? Ese es el pilar solidario. El pilar solidario entonces le da en primer lugar una pensión a los que no tienen ninguna otra pensión. Y en segundo lugar este pilar mejora las pensiones más bajas. O sea, aquellos que tienen una pensión propia, pero el monto de esa pensión es muy bajo, el Estado les paga un complemento. El monto de la pensión que garantiza el Estado hoy día es alrededor de $130 mensuales y el complemento máximo a la pensión propia puede llegar también a los $130 y después va bajando según va creciendo el monto de la pensión propia. Ese pilar le da beneficio aproximadamente a 1,2 millones de personas. Perdón, para ubicarnos en los números de Chile, somos 17 millones de habitantes, hay alrededor de la fuerza de trabajo, son como 9 millones de personas, de las cuales cotizan regularmente alrededor de 5 millones y medio. Esos son los grandes números. Y en total tenemos en Chile 2 millones de pensionados, para que vean que somos como el Distrito Federal, acá no sé. El segundo elemento de nuestro sistema de pensiones es lo que llamamos el pilar contributivo. Se llama contributivo porque de aquí salen las pensiones que se pagan a quienes pagaron cotizaciones. ¿Ya? Alguien contribuye durante su vida al sistema de pensiones y como resultado va a recibir una pensión. Este pilar cubre a todas las personas con contrato de trabajo. O sea, cualquier trabajador en Chile que tenga un contrato de trabajo tiene que contribuir a este pilar. Y además, desde el próximo año, debería cubrir a los trabajadores independientes que emiten lo que se llama boleta de honorario, los que dan servicios personales, que hoy día no están obligados a cotizar en Chile, pero sí están obligados a hacerlo a partir del próximo año. Aquí está lo que es el sistema de AFP o de Afore. Nuestro sistema de AFP es parte de lo que llamamos pilar contributivo. No es el único. Hay un sistema de pensiones también de las Fuerzas Armadas que es parte de este pilar contributivo y están los restos de nuestro antiguo sistema de pensiones, que se parece bastante al que tenían ustedes también, como el IMSS. Todo eso está
debajo del pilar contributivo. A diferencia de ustedes, sin embargo, nuestro pilar contributivo está bastante más integrado. Tenemos muy pocos programas. Acá ayer me daban una cifra tomando en cuenta los programas municipales y todo, que hay más de 1000 programas pensionales distintos en México. En Chile tenemos el de la AFP, tenemos el de las Fuerzas Armadas y tenemos el sistema antiguo. Es un sistema bastante más integrado que este. Y después tenemos el pilar voluntario, que ha ido tomando forma, como les voy a explicar en un minuto, a lo largo del tiempo, y estas son las pensiones adicionales que las personas compran voluntariamente haciendo aportes de ahorro también voluntarios. Y hay todo un esquema que incentiva a las personas a que hagan ahorro voluntario para que saquen una pensión adicional a la que obtienen con el régimen obligatorio. Esa es la estructura. Vamos a la próxima página, por favor. Y aquí entonces nos vamos a empezar a entender, o van a poder poner los comentarios que haga a continuación un poquito más en contexto. Este sistema da una cobertura casi completa entre los pensionados. Hoy día en Chile hay 2 millones de personas mayores de 60 años de edad y se pagan 2,2 millones de pensiones. Entonces ustedes se dan cuenta que entre pensionados no hay los problemas que parece haber en México, que es falta de cobertura, ¿ya? Sí tenemos problemas de cobertura entre los aportantes, o sea, es curioso, todos tienen derecho a pensión, pero muchos chilenos llegan a la edad de pensión habiendo aportado muy poco. Hay un problema de baja densidad de cotizaciones y por lo tanto de cobertura en el periodo activo. No les impide tener una pensión llegada a la edad de pensión, pero hace que esas pensiones sean eventualmente de monto muy bajo. Y ese es el principal desafío que tiene el sistema de pensiones en Chile hoy día, que hay una insatisfacción generalizada respecto al nivel de las pensiones que está pagando este sistema de 3 pilares que les mostré. ¿Por qué esa insatisfacción? Primero, creo que las expectativas de pensión que hay en Chile son muy altas. Por una tradición histórica, los chilenos esperamos que la pensión que recibamos se parezca al 70% de nuestro último sueldo. Esa es la expectativa de pensión. Si usted hace una encuesta, y creo que Hugo nos va a mostrar después los resultados de una encuesta reciente, la gente espera ese nivel de pensión. Y digo que es alta, no como un juicio subjetivo, sino que objetivo, porque, por ejemplo, la OIT recomienda como meta de tasa de reemplazo a los sistemas de pensiones obligatorios entre el 40 y el 50%. La OECD, los países ricos del mundo, México es parte de la OECD, entiendo, hablan de entre 60 y 70% de tasa de reemplazo medido sobre el promedio de salario de toda la vida. O sea, la pensión debería ser el 60 o 70% del promedio de salario de toda la vida, no del último salario. Entonces, un sistema de pensiones que se fije a sí mismo una meta de tasa de reemplazo del 70% del último salario, se está fijando una ambición, está poniendo una vara muy alta, que inevitablemente hace que ese sistema sea muy caro, o que no cumpla con lo que está ofreciendo, que es lo que nos está pasando. No estamos cumpliendo con ese objetivo implícito, todo esto no está declarado en ningún documento, pero este objetivo implícito del 70%. Hay insatisfacción con las pensiones porque el monto de las pensiones no contributivas es bajo. Le decía ya, puedo venir a un foro internacional y lucirme diciendo en Chile todo el mundo tiene derecho a pensión. No hay ningún mayor de 65 años que se quede sin pensión. Pero el monto de la pensión garantizada son 120, 130 dólares mensuales, que es bajo a un país que tiene un salario mínimo de aproximadamente 400 dólares, 430 dólares, y un salario promedio cotizable de cerca de 800 o 900 dólares. En ese contexto, una pensión garantizada de 130 dólares aparece baja. Entonces, voy a ir recapitulando. Hay insatisfacción con las pensiones porque las expectativas son muy altas, porque las pensiones no contributivas son bajas y porque las pensiones contributivas también están por debajo de las expectativas. ¿Y qué es lo que nos ha estado pasando ahí? Esas pensiones, las contributivas, las que ganamos a cambio de las cotizaciones que pagamos, han ido bajando en el tiempo por mayores expectativas de vida. Solo entre el año 80 y el año 2010, las expectativas de vida a la edad de pensión, no al nacer, la expectativa de vida de un chileno que llegaba a los 60 años o que llega, han aumentado un 30%. Hay 30% más de años de pensión que financiar y seguimos cotizando exactamente lo mismo que cotizábamos en el año 80.
Baja densidad de cotizaciones, ya lo dije. En promedio, ayer escuché una cifra que no sé dónde salió, pero puedo decir categóricamente que es equivocada, que hablaba de un 20 y tantos % de densidad de cotizaciones en Chile. Eso no es así. Pero la densidad de cotizaciones es 56%, que tampoco es bueno. La gente, eso significa en promedio, está cotizando la mitad de su vida laboral. Los chilenos están entrando a trabajar en promedio como a los 21 o 22 años, se retira a los 60 años la mujer, a los 65 los hombres, y de esos 40 años está cotizando en promedio la mitad del tiempo. Y las mujeres un poco menos, un 40% del tiempo. Es difícil construir una pensión que sea el 70% del último salario cuando cotizamos la mitad del tiempo y solo el 10% del salario. Las matemáticas no dan en ningún sistema. Póngale reparto, capitalización estatal, privado, las matemáticas no permiten financiar pensiones del 70% del último salario si cotizo solo el 10%, solo con las cotizaciones. Tengo que recurrir a otras fuentes de financiamiento o cambiar los parámetros. Crecimiento de salario. Este es un fenómeno bien curioso, perdón, por lo menos fue curioso para mí cuando lo descubrí, que es un descubrimiento que quizás para ustedes es obvio, es la paradoja de cómo los crecimientos de salario afectan el éxito de un sistema de pensiones, el éxito medido por satisfacción de la gente. Me explico. México ha venido creciendo y esperemos que siga creciendo económicamente en las próximas décadas. ¿Qué es lo que significa eso a nivel de cada persona? Que un trabajador mexicano, como nos pasó a nosotros después de 20, 25 años de crecimiento más o menos rápido, un trabajador que empezaba su carrera ganando, y aquí invento los números, $200 mensuales, termina su carrera ganando $1.500 mensuales. Ese trabajador empezó a ahorrar, a cotizar sobre un salario de $200. Eventualmente el salario promedio de su vida fueron $700, pero su último salario son $1.500. Él cotizó, partió cotizando en 200, cotizó en promedio por $500, terminó ganando $1.500. Él espera una pensión que se parezca a los $1.500, pero cotizó sobre un salario promedio de 700. Mientras más crecen los salarios de un país, más se tensionan en el largo plazo la posibilidad de que ese sistema sea evaluado como exitoso por los ciudadanos, porque más difícil es pagar pensiones que se parezcan a los últimos salarios. Piensen lo mismo pues si fuera al revés. Esto es paradojal, ¿ya? Resulta en el corto plazo más fácil responder a una expectativa de pensión cuando los salarios están planos o bajando que cuando los salarios vienen subiendo. Y solo ahora un dato práctico, medimos, y esta fue no una muestra, fue un censo uno por uno, qué había pasado con los salarios de los cotizantes en Chile, que en el año 2002 tenían 55 años de edad, que el año 2012 cumplieron 65. O sea, durante los últimos 10 años, antes de la edad de pensión, ¿qué había pasado con los salarios de esa generación de chilenos? Y habían crecido un promedio del 3,3% real anual, sobre la inflación. Incluso los más cercanos a la edad de pensión estaban con salarios muy altos, mucho más alto la edad de pensión del que tenían 10 o 15 años antes. Expectativas de pensión muy altas que no se podían cumplir. Elusión y evasión, ese es un problema de todos nuestros países y ayer escuchaba que es la experiencia de México también. Hay obligación de cotizar, pero una buena parte de esas lagunas se explican porque la gente, el empleador no cotiza, evade sencillamente la obligación de cotizar, pasa mucho en establecimientos pequeños, más informales. A veces se ponen de acuerdo empleador y trabajador para que no les coticen y le entreguen la cotización en remuneración líquida, en fin, y eso afecta a las pensiones. Y hay una caída también en las tasas de retorno a la inversión. Me estoy tomando mucho más tiempo del que pensaba. Vamos a la próxima. Por eso entonces está el sistema en crítica hoy día y por eso hay una comisión que trató de reformar el sistema o que hizo una propuesta de reformar en el 2006 y hay otra que está mirando el sistema hoy día. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación en Chile? Y yo creo que aquí empieza a haber no una lección, una reflexión que puede ser relevante para ustedes. En Chile esta estructura del sistema de pensiones no se formó de un día para otro. Hemos llegado al esquema que tenemos hoy día luego de una serie de cambios que se fueron dando gradualmente en el tiempo, que comenzaron a comienzos del siglo pasado. A comienzos del siglo XX se crearon en Chile los primeros programas de pensión que le dieron cobertura a algunos grupos de trabajadores. Esto es curioso porque a pesar de su tamaño, Chile es parte del grupo de 3 países que en América Latina primero comenzó con sistemas de pensiones. Los otros 2 son Uruguay y Cuba. Esos 3 países casi simultáneamente fueron los primeros ejemplos de sistemas de pensiones. Bueno, el sistema fue evolucionando y cubriendo cada vez más trabajadores hasta el año 75,
cuando el 75 se estableció el primer esquema de pensiones no contributivas en Chile. Ahí aparece por primera vez este concepto, no, pero la seguridad social tal como está pensada le da pensiones solo a los que cotizan. ¿Y qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con los más pobres? ¿Qué pasa con la gente que nunca cotiza durante su vida? Y aparece el año 75 un primer esquema de pensiones para esa gente que llega a la edad de retiro sin haber nunca pagado una cotización. Después viene la reforma del año 80 que cambió el sistema anterior y introdujo un sistema de ahorro en cuentas personales, el equivalente a vuestras afores. Después vino una reforma del año 2001 donde se potenció el ahorro provisional voluntario y ahí ya queda estructurado el 2001 el sistema como en 3 pilares, ¿ya? Una parte no contributiva, una parte contributiva y una parte de ahorro voluntario. Y la reforma después, la última importante, la del año 2008, donde primero se dice formalmente y se institucionaliza esta cosa de los 3 pilares. Vamos a tener programas para los más pobres, vamos a tener programas para los que pueden ahorrar y vamos a tener programas voluntarios, y se fortalece en esa reforma también sustancialmente la parte de los programas para los más pobres, para la gente que no tiene capacidad de ahorro, lo que llamamos los no contributivos. Por favor, la próxima lámina. Nos vamos a saltar esta lámina en aras del tiempo. Vamos a la siguiente todavía. Ya, lecciones, que es la palabra que no vamos a usar. Reflexiones, cosas que les pueden interesar acá en México de la experiencia chilena. Y me refiero a la reforma del 2008, que digo es la última reforma grande que ya consolida esta estructura. La reforma del 2008 fue hecha por la actual presidenta Bachelet en su primer mandato en un gobierno de centroizquierda que tenía inicialmente un discurso relativamente crítico a la estructura del sistema de pensiones, ¿ya? La primera idea que había era hacer una reforma relativamente radical al sistema y sin embargo se terminó con una reforma que más bien consolidó la estructura y potenció la estructura que había, corrigiendo una serie de elementos. ¿Por cómo se llegó a esa solución? ¿Por qué el debate de las pensiones en Chile, el año 2006, entre el 2006 y el 2008, que comienza con una idea de una reforma mayor, termina en un fortalecimiento de lo que había? Lo primero es entender que esta discusión, la discusión política de la reforma, y ustedes pueden ir haciendo los paralelos que quieran con la realidad de México, la discusión política de la reforma de pensiones que se dio en Chile el año 2000, entre el 2006 y el 2008, fue precedida por un trabajo de muchos años de diagnósticos técnicos del sistema. La discusión política, lo que quiero decir con esto, no se hizo en ausencia de diagnósticos técnicos. Por el contrario, la discusión política se construyó sobre diagnósticos técnicos muy completos, muy trabajados y muy consensuados. De hecho, la responsabilidad de hacer la propuesta de reforma, la presidenta Bachelet la dejó en un grupo técnico, no en un grupo político. Formó esta comisión asesora presidencial que estaba integrada por puros técnicos, cada uno representando sin duda distintas sensibilidades políticas, pero era gente cuya característica era que había trabajado toda su vida profesional en pensiones, no que había trabajado toda su vida en política, y empoderó a ese grupo poniéndole como jefe a Mario Marcel, que había sido director de presupuesto de ella misma, y un gran técnico del Partido Socialista. Y dijo, mire, lo que esta comisión nos diga va a ser la guía de la propuesta de reforma que preparemos. Este grupo, recogiendo el mandato, hizo una propuesta de reforma bien estructurada, coherente y consensuada, y se la presentó a la presidenta, que ella misma se había puesto en una posición ya de no tener mucho grado de libertad para cambiar sustancialmente lo que la comisión le entregara. Hay otro elemento quizás muy propio de la experiencia chilena, que allá la Superintendencia de Pensiones, que es el ente que fiscaliza, es como la autoridad natural donde el propio mundo político y el mundo político afín al gobierno de turno acude a preguntar opiniones. Oiga, si se está discutiendo pensiones, lo lógico es que el mundo político, es decir, vaya a la super de pensiones y le diga, oiga, ¿y usted qué piensa de lo que se está haciendo? Y la Superintendencia de Pensiones en Chile es un organismo muy, muy técnico que apoyó el proceso de reforma y lo que la comisión hizo.
Este proceso escogido para la preparación de la reforma, y aquí un mensaje dirigido a una experiencia al Senado, dejó al mundo político en una posición, yo diría, particularmente favorable, porque le entregó al mundo político una propuesta de reforma, vuelvo a decir, técnicamente muy coherente y bien consensuada, y la reforma se hizo de una manera tal que el grupo político, que el mundo político quedó protegido de los grupos de interés. Y aquí voy a ser bien directo. La forma en que hicimos esto le permitía a nuestros senadores, a nuestros diputados, cuando llegaban grupos de interés a decir, no sé, ya los trabajadores portuarios, oye, yo necesito un cambio del sistema de pensiones porque yo me quiero retirar a los 55 años de edad y quiero cotizar menos, y en fin, le permitió al mundo político decir, oiga, ¿sabe qué más? Mire, yo comparto la inquietud suya, pero aquí esto se está decidiendo de esta otra manera. Voy a tener que legislar sobre la base de una propuesta que va a venir preparada, que viene consensuada técnicamente. Entonces, este mecanismo protegió al mundo político de las presiones, y no digo que sean las presiones ilegítimas, de las presiones que legítimamente distintos grupos de interés presentan cuando se está discutiendo algo tan importante como una reforma de las pensiones. Si es una realidad que la forma en que se vive el trabajo en distintos sectores de una economía es muy distinta. Y es por lo tanto una realidad que cada grupo, y ustedes hay representantes de distintos grupos